Volví al consultorio del doctor por tercera vez ese mes. No era algo que solía hacer, siempre me consideré una mujer fuerte, de las que aguantan, de las que se curan con un té y una caminata, pero esa vez no podía más. Llevaba semanas despertando cada 3 horas por la noche. Primero pensé que era el frío, luego que era la edad, después que estaba tomando demasiada agua en la tarde. Pero no, había algo más. Algo que me interrumpía el sueño como si fuera una alarma programada en mi cuerpo. Me levantaba, iba al baño con desgano, volvía a la cama y ahí estaba el insomnio, esperando con los ojos abiertos. La falta de descanso empezó a pesarme en la espalda, en las piernas y también en el ánimo. Me sentía cansada antes de que comenzara el día. El doctor me hizo preguntas de rutina, si tomaba medicamentos, si tenía antecedentes, y luego, casi como si no tuviera importancia, preguntó: ¿qué estás comiendo últimamente? Pensé en responder rápido, pero algo en su tono me hizo detenerme. Y entonces lo recordé. La fruta. Había empezado a comerla hace un mes, todos los días en el desayuno. Era dulce, jugosa y me hacía sentir saludable. La había visto en un video que decía fruta milagrosa para la digestión y yo, como buena mujer que confía en las cosas naturales, decidí sumarla a mi rutina. Pero nunca imaginé que esa fruta tan inofensiva era la que estaba interfiriendo con mi cuerpo. Cuando se lo dije al doctor, frunció el ceño. ¿Sabías que esa fruta es altamente diurética?, me dijo. A muchas personas les cae bien, pero a otras, como tú, les puede irritar la vejiga sin que se den cuenta. Me quedé en silencio. Era como si, por tratar de hacer algo bueno por mí, hubiera terminado saboteándome sin saberlo. Antes de que todo empezara, yo pensaba que tenía mi cuerpo bastante educado. A mi edad, eso ya es un logro. Me levantaba cada mañana con una rutina clara: un vaso de agua tibia con limón, mi caminata de 15 minutos alrededor de la plaza y un desayuno que había perfeccionado con los años. Un poco de fruta, yogur natural, avena y a veces un toque de miel. Nada demasiado estricto, nada demasiado indulgente. Solo lo que sentía que me hacía bien. Y por un tiempo me hacía bien. Mi digestión funcionaba, mis noches eran tranquilas y aunque no dormía como una adolescente, porque ya a los 60 y tantos uno no tiene ese lujo, me levantaba descansada. Mi piel, aunque con sus arrugas nobles, seguía teniendo color. Mis piernas, aunque con historia, todavía caminaban con dignidad. Y yo no me sentía una mujer vencida. De hecho, recuerdo una tarde, hace unos meses, que me senté en la cocina con mi nieta. Ella me decía: «Abuela, ojalá yo tenga tu energía cuando sea grande». Y yo, sin saberlo, me tragué esa frase como si fuera una cápsula de orgullo. No sabía que unos días después esa misma energía empezaría a desvanecerse. Fue tan sutil al principio. Una noche me desperté 2 veces al baño, no le di importancia. A la siguiente fueron 3. Pensé, tomé mucha agua por la tarde, pero la 4ª noche ya no dormí, y cuando no duermes, todo cambia. La luz del día ya no alumbra igual, las piernas duelen más. El café no alcanza y el mundo, ese mundo que antes parecía tan manejable, de pronto te abruma. Las cosas pequeñas se sienten grandes y tú, que pensabas que tenías el control, vuelves a sentirte como cuando eras joven, pero no en el buen sentido, sino en ese sentido incómodo de no entender qué le pasa a tu cuerpo. Ahí fue cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. No era la edad, no era el estrés, era algo más. Y como siempre hago cuando no entiendo algo, me senté a recordar. Me pregunté qué había cambiado en mi rutina, qué había empezado a hacer diferente, y lo pensé mucho, hasta que una mañana, sentada con mi taza de té, lo recordé: la fruta. No era una fruta nueva, no era exótica ni cara, de hecho llevaba años comiéndola sin problemas, pero esa vez algo era distinto. Me acuerdo perfecto del día en que vi ese video, era un martes, miércoles tal vez, no importa. Yo sentía que estaba comiendo bien, incluso mejor que hace unos años. Fruta en el desayuno, mucha agua, algunas infusiones, semillas, todo lo que recomiendan. Hasta que una mañana en el celular me salió un video. Decía: la mejor fruta para equilibrar tu digestión después de los 50. Y pensé, justo lo que necesito. Toqué el video con el dedo tembloroso. Lo vi completo, sin parpadear. Y cuando terminó, me quedé quieta. No me lo tomé como una casualidad, lo sentí como una advertencia o una señal.
Era una mujer de voz suave que hablaba de los beneficios de esa fruta, de cómo le había cambiado la vida. Decía que tenía fibra, antioxidantes y que además ayudaba al tránsito lento. Yo, que de lento no tenía nada en ese momento, igual quise probarla. ¿Por qué no? Parecía natural, sana, simple. Y si había algo que quería en ese momento era justamente eso, algo que me ayudara sin hacerme daño. Así que la compré esa misma tarde. La comí a la mañana siguiente, en ayunas, como recomendaba el vídeo. Estaba rica, sí, dulce, jugosa, fresca. La comí tranquila, como si fuera una solución pequeña pero poderosa, dulce, carnosa, incluso refrescante. Pensé, quizás este es el giro que mi cuerpo necesita. Tenía tanto tiempo intentando cuidarme que hasta algo tan simple como una fruta nueva me ilusionaba. No voy a decir que noté algo raro inmediatamente. No fue como encender un interruptor, pero unos días más tarde empecé a notar los primeros efectos. Primero, un leve malestar en la parte baja del vientre, como un nudo. Después, esa sensación incómoda que te hace ir al baño, pero sin urgencia. Fui una vez, luego otra, y luego otra. Pasaron apenas 6 horas desde que la comí, y ya estaba en mi cuarto viaje al baño. Pensé que era casualidad, tal vez algo de la cena del día anterior o un poco de estrés, pero al día siguiente repetí el mismo desayuno y el mismo resultado. Solo que esta vez fue aún más intenso. Cada 3 horas el baño, a veces con apuro, otras sin motivo aparente. Empezó a afectarme el sueño, la energía. Ya no podía salir tranquila, ni siquiera al parque. Me daba miedo estar lejos de un baño. Y eso, aunque no lo digamos en voz alta, te quita calidad de vida. Empecé a notar otras cosas. Mi estómago se inflaba por las tardes, sentía gases, pesadez y una fatiga que no entendía, pero lo más extraño de todo fue lo emocional. Porque cuando tu cuerpo no está en calma, tu mente tampoco lo está. Comencé a sentirme ansiosa, irritable, incluso culpable. Me preguntaba, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Y si esto es parte de la edad? ¿Y si me estoy descomponiendo por dentro, poquito a poquito, sin darme cuenta? En esos días evitaba decirle a mis hijos lo que me pasaba. No quería preocuparlos, no quería que pensaran que ya no podía manejarme sola, así que lo llevé en silencio, hasta que un domingo, mientras preparábamos café en casa, mi nieta me abrazó por la espalda y me dijo, «Abuela, ¿huele raro?» No era un comentario malintencionado. Ella solo tiene 6 años, pero esa frase me atravesó como una flecha. Esa misma tarde llamé a la clínica, pedí una cita. Quería saber si estaba haciendo algo realmente mal. Necesitaba una respuesta. Cuando el médico entró a la consulta no sabía por dónde empezar. Me temblaban un poco las manos. Tenía mis notas, las frutas que había comido, lo que había cambiado, lo que no. Le hablé de los síntomas, de cómo iban aumentando, de mi rutina y de aquella fruta que, curiosamente, había empezado a comer hacía justo 2 semanas. Recuerdo su expresión cuando le mencioné su nombre. Me miró por encima de los anteojos y me preguntó, ¿la estás comiendo en ayunas? Sí, respondí. ¿Todos los días? Sí, como decía el video. Él suspiró. Me explicó con calma que aunque esa fruta es muy beneficiosa para algunas personas, en mi caso estaba provocando un efecto laxante y fermentativo. Tu flora intestinal no lo tolera bien, me dijo. Y además tiene un tipo de azúcar natural que, cuando se consume en exceso o en ayunas, puede alterar tu tránsito y provocarte inflamación. Fue como si encajaran todas las piezas del rompecabezas. Le pregunté por qué en el video decían que era tan buena. Me respondió algo que nunca olvidé. En Internet hay muchas soluciones generales, pero tu cuerpo, tu historia, tus órganos son únicos. Lo que es medicina para unos es veneno para otros. Me recomendó dejarla inmediatamente y me sugirió otra fruta. Una que ni siquiera me gustaba tanto, pero que tenía un tipo de fibra más suave, con pectina, que ayuda a regular sin irritar. Una fruta que me sorprendió, porque fue justo la que me salvó. Pero antes de contarte cuál fue la fruta que me salvó, déjame decirte algo que no había terminado de procesar hasta ese momento, porque una cosa es sentirte mal, y otra muy distinta es darte cuenta de que tú misma te estás provocando ese malestar sin saberlo. La papaya, con su color naranja perfecto y esa textura suave que parece un postre natural, había sido mi desayuno favorito durante semanas. La cortaba en cubitos cada mañana, la espolvoreaba con chía o con avena y la comía con esa sensación de que me estaba cuidando. Era mi ritual, lo que me hacía sentir saludable, limpia por dentro. Pero después de ese video, cuando comencé a comerla todos los días, algo cambió. Las primeras veces pensé que era coincidencia, un pequeño malestar, una urgencia después de comer, pero nada más. Luego vino la regularidad.
Cada 3 horas, sin falta, el baño me llamaba, y con cada visita más hinchazón, más debilidad, como si mi cuerpo estuviera soltando todo, incluso lo que no debía, y lo más duro de todo. No entendía por qué, hasta que el médico me hizo esa pregunta. ¿Estás comiendo algo diferente últimamente? Le hablé de mis nuevos hábitos, de cómo había dejado los cereales procesados, de cómo me había pasado a lo natural. Y cuando mencioné la papaya, vi cómo levantó las cejas y asintió en silencio. Puede que ahí esté el problema. Ese fue el momento en que todo encajó. Así que sí, la papaya fue la fruta que me hizo ir al baño cada 3 horas, pero no porque sea mala, sino porque cada cuerpo tiene su lenguaje y a veces nos cuesta escuchar lo que nos está gritando desde adentro. Ahora sí, déjame hablarte de la fruta que me sorprendió, porque fue justo la que me salvó, y nunca lo habría imaginado. Me senté en aquella camilla blanca, con el corazón todavía agitado, no por miedo ni por enfermedad grave, sino por algo peor, la incertidumbre de estar haciéndolo mal, cuando creía estar haciéndolo bien. El doctor se quedó un momento en silencio, revisando sus notas, y luego levantó la mirada, con esa expresión que solo tienen quienes están a punto de darte una verdad que no esperas, pero que necesitas. Mira, me dijo, no estás enferma, tampoco estás haciendo las cosas tan mal, pero tu sistema digestivo está sensible, estás forzando un proceso que debería ser suave, tranquilo, y lo estás haciendo con una fruta que, aunque saludable, no es para ti en este momento. Me sentí un poco tonta, como si me hubieran pillado copiando en un examen después de haber estudiado toda la noche. Y entonces le pregunté casi en un susurro, ¿qué debería estar comiendo? Y ahí llegó, sin rodeos, sin advertencias, como se dicen las cosas que son simples pero potentes, arándanos. Esa fue la palabra exacta. Y me sorprendió tanto que por un momento pensé que estaba bromeando. ¿Arándanos? Repetí como si no los conociera. Él sonrió. Sí, los pequeños, morados. Esos. Pequeños sí, pero potentes. Están cargados de antioxidantes. Ayudan a regular la digestión sin agredir el intestino y sobre todo protegen las paredes del colon como pocas frutas lo hacen. Y hay algo más. Mejoran la microbiota intestinal, tu flora, tu equilibrio interno, esa colonia silenciosa de bacterias buenas que decide, sin que lo sepas, si hoy vas a tener energía o si vas a arrastrarte hasta la cama. Yo me quedé en silencio y por dentro me sentí tan torpe. Me había enfocado en la fruta que todo el mundo decía que era milagrosa, pero no había escuchado a mi cuerpo. Una taza al día, continuó él, no más. En el desayuno o como merienda con un poco de avena integral, yogur natural si quieres, pero nada de azúcar añadida. No lo necesitan. Los arándanos trabajan en silencio, son humildes, pero si los dejas hacer su trabajo, te transforman por dentro. No sé por qué, pero sentí que me estaba hablando de la vida, no solo de la fruta. Y esa noche, al llegar a casa, abrí mi nevera y saqué esa bolsita que había comprado casi por inercia. Una mezcla de frutos rojos congelados que tenía ahí desde hacía semanas. Los arándanos estaban ahí, esperándome, como si supieran que algún día los iba a necesitar. Esa fue la primera noche en semanas que dormí sin tener que levantarme al baño, y la mañana siguiente me sentí ligera, no vacía como con la papaya, no drenada sino liviana, limpia, equilibrada, y así empezó todo. Una taza diaria, y el milagro lento pero real de volver a sentirme bien no fue solo una fruta, fue una puerta, una señal, una especie de basta ya suave pero firme, que mi cuerpo me dio sin necesidad de gritar, porque después de esa primera taza de arándanos, después de esa primera noche de descanso real, algo dentro de mí se movió, no solo el intestino, no solo el sueño, sino la forma en que yo me estaba relacionando conmigo misma. Mi rutina empezó a cambiar, no por culpa ni castigo, sino por amor propio, por instinto de volver a mí. Dejé el azúcar que escondía en los cafés de media tarde. Lo hice sin rabia, sin esas voces que dicen ya estás otra vez fallando, sino con una ternura nueva. Esto ya no me hace bien, y eso es suficiente para dejarlo. Empecé a mirar las etiquetas, a preguntarme, ¿esto alimenta o me llena de vacío? Y fue en esa honestidad cotidiana, en esa nueva mirada, donde recuperé mi poder, incorporé más fibra, semillas de chía en el yogur, pan de centeno en vez del blanco ultraprocesado y lentejas al menos 2 veces por semana, aunque tuviera que cocinarlas para mí sola, porque entendí que cuidarse no siempre se hace en grupo y no siempre da likes, pero sana y sana profundo. Los líquidos por la noche,
Ese pequeño gran truco que nadie te dice cuando tienes más de 50. Comencé a hacer una especie de ritual, una buena infusión a las 7 y después nada más. Ni un vaso de agua mientras veía la novela, ni ese té dulce antes de dormir, solo la paz de saber que al menos esa noche no me despertaría corriendo al baño, y si lo hacía, ya no era cada hora. Y luego vinieron los cambios grandes, esos que no se ven en el espejo, pero que lo transforman todo. Volví a dormir de verdad, de cerrar los ojos y despertar con la sensación de haber flotado en otra dimensión, sin vueltas, sin sobresaltos, sin mirar la hora 1000 veces. Y no sé si alguna vez te ha pasado, pero despertar descansada después de meses de fatiga es como volver a nacer. Me sentí con energía, no euforia, no adrenalina, energía verdadera, esa que te permite caminar sin arrastrarte, esa que te hace mirar la escoba y no verla como un monstruo. Y entonces lo hice. Fui a caminar, no mucho, no rápido, pero fui, y al segundo día salí otra vez, y al tercero me encontré saludando a una vecina que hacía tiempo no veía, y me di cuenta de que no era solo el cuerpo el que estaba regresando, era también mi deseo de estar en el mundo. Volví al club de lectura, ese pequeño rincón que había abandonado por cansancio, pero que en el fondo había dejado porque me daba vergüenza salir con las ojeras o tener que ir al baño justo en medio de una lectura. Y ahí estaba yo otra vez, con mi libro subrayado, mi termo de té de hibisco y la sonrisa de quien ha vuelto de un sitio oscuro, con las manos vacías pero el alma llena. Me sentí dueña de mi cuerpo otra vez, y no por una dieta estricta, ni por una operación mágica, ni por esconder las arrugas, sino porque por fin, después de mucho tiempo, mi cuerpo y yo hablábamos el mismo idioma, y todo empezó con una fruta, pero no era la fruta en sí, era lo que vino después, la decisión de parar, de escuchar, de corregir sin castigar, porque a veces el cuerpo no te pide una solución urgente, sino un acto de amor sostenido en el tiempo. Unos días después, mientras preparaba la merienda, mi nieta menor vino a visitarme. Tiene 6 años, y una curiosidad que le sale por los ojos. Había traído un dibujo para mostrarme, un corazón con piernas, brazos y una gran sonrisa. ¿Sabes quién es?, me preguntó con orgullo, moviendo el papel como si fuera un trofeo. No. ¿Quién es? Eres tú, pero como una superheroína, porque ahora ya no estás tan cansada. Me reí, pero algo se me quebró por dentro. Porque era cierto. Ella no sabía nada de las veces que me arrastré por la casa sintiendo que no podía más. No entendía por qué su abuela se había perdido 2 cumpleaños porque no se sentía bien, solo veía que ahora yo volvía a estar presente, y entonces me preguntó, ¿y por qué antes te dolía el cuerpo? Y me quedé callada, porque no sabía cómo explicarle que no era solo el cuerpo, sino el alma también, el cansancio que nadie ve, la lucha interna de sentirte extraña en tu propio reflejo, la culpa silenciosa de saber que, sin querer, te habías estado abandonando. Pero no lo dije así, solo le contesté, porque a veces los adultos olvidamos escucharnos a nosotros mismos, y ella me abrazó, sin más preguntas, como si ya lo supiera. Si tú también te levantas por las noches, con esa sensación de incomodidad, de no haber descansado realmente, de que tu cuerpo ya no responde como antes, no lo ignores. A veces no es solo un síntoma aislado. Es una historia que el cuerpo está tratando de contarte, una historia que muchas mujeres hemos aprendido a callar, porque nos enseñaron que sentirnos cansadas es normal, que ir al baño varias veces en la noche es parte de la edad, que doler, hincharse, agotarse, es solo la vida. Pero no tiene que ser así. Tu cuerpo no está en guerra contigo, solo está pidiendo ser escuchado. Y a veces la intuición es el primer médico, esa vocecita dentro de ti que te dice que algo no está bien, que te empuja a buscar respuestas, a mirar más allá de lo que parece obvio, a preguntarte sin vergüenza, ¿y si esto se pudiera cambiar? Por eso hoy quiero recordártelo con todo mi corazón. Cuida tu cuerpo, pero también cuida tu intuición, porque nadie lo conoce mejor que tú, ni siquiera el médico más preparado. Tú sabes cuando algo no te hace bien, y tú también puedes ser la primera en darte alivio. No te conformes con envejecer en automático. Hazlo despierta. Hazlo sabiendo que puedes recuperar mucho más de lo que creías perdido, que aún estás a tiempo, que cada día, incluso este, puede ser el primero de un nuevo capítulo. Y si tú también estás ahí, en esa etapa en la que tu cuerpo ya no responde igual, en la que dormir se ha vuelto un lujo, en la que ir al baño a medianoche ya forma parte de la rutina, si tú también estás luchando con tu cuerpo,
con tus noches interrumpidas, con tus miedos silenciosos, con esa voz interna que a veces te dice que ya no puedes más. Solo quiero decirte algo muy importante: no estás sola, no eres la única que se ha sentido cansada, confundida o frustrada. No eres la única que ha llorado en silencio por no saber qué le pasa, ni la única que ha tenido miedo de que esto no mejore nunca, pero sí puedes ser de las que decide empezar distinto, porque a veces el primer paso no es una pastilla, ni una receta, ni un suplemento milagroso. A veces el primer paso es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderoso. Cambiar lo que pones en tu plato, cambiar esa fruta que te hincha, ese hábito que creías inocente, esa rutina que sabotea tu descanso sin que lo notes. Hoy la fruta que me hacía correr al baño ya no está en mi cocina, pero tampoco está en el miedo, ni la culpa, ni la resignación. Hoy en su lugar están la calma, la energía que vuelve, el descanso que por fin se siente real, el espejo que me devuelve una cara más viva y sobre todo la sensación de que soy otra vez la dueña de mi cuerpo. Así que si estás aquí, si este video te ha resonado, te invito a que hagas algo más que mirar. Únete, participa, háblame, háblanos, déjame un comentario con esta frase: el colágeno, la calma y la salud vienen a mí. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo sentirte bien por dentro y por fuera, y comparte este video con alguien que ames, porque a veces lo que más sana es saber que no estamos solas.